En esta sesión vamos a abordar cuáles son los errores más comunes tanto en Raptor como en lenguaje C al momento de estar trabajando. Como ustedes están viendo aquí, estoy utilizando un ejemplo que ya hemos realizado en sesiones anteriores, donde tenemos la asignación de dos variables, dos identificadores variables, operando 1, operando 2, y posteriormente esos valores asignados a estas variables se están utilizando en operaciones matemáticas. Me voy a permitir ejecutar el diagrama. Recuerde que este ejemplo no tiene output, por lo tanto solamente en la ventana de Watch Window o exhibición de variables, que es exactamente debajo de la paleta de símbolos, vamos a ver los resultados. Vean ustedes. Pues bien, de aquí, ¿cuáles serían los errores más comunes? Yo creo que el nombre de los identificadores es muy fácil que genere errores, sobre todo cuando estamos trabajando con operaciones matemáticas. Vean que los nombres de las variables es operando 1 y operando 2. Voy a hacer una modificación en este assignment, en el assignment de la sumatoria, y le voy a quitar a la variable operando 1, le voy a quitar el 1, ¿sí? Y vean, aquí lo que va a suceder es que vamos a intentar sumar una variable que no existe, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder cuando intentemos correrlo? Voy a ejecutarlo. Vean, me dice variable operando not found, o que no fue encontrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tal y como lo están viendo, nos está avisando el software de que esta variable operando no tiene un valor asignado previamente. Por lo tanto, me genera este error. Insisto, esto es uno de los errores más comunes que puede llegarse a dar eventualmente, ¿sí? Voy a utilizar otro ejemplo donde estemos utilizando el output, que sería este. Aquí tenemos dos variables, el operando 1 y el operando 2, y estamos utilizando la potencia, elevándolo la base y su exponente. Pero en esta ocasión quiero dirigirme donde está el error en el área de impresión. Es decir, veamos que aquí en este penúltimo símbolo, que es un output, me va a mostrar el resultado. Voy a correrlo, voy a ejecutar el programa. Está funcionando bien, pero aquí quiero que veamos una cosa. En este símbolo de output, ¿sí? Vean que tenemos la palabra potencia en dos lugares. Esta palabra potencia, que está entre comillas, si yo la modifico, y veamos la palabra potencia, que está por fuera de las comillas, después de un símbolo de más. En este caso, la palabra potencia que está en medio, de las comillas, si yo la modifico, voy a ejecutar el programa. Vean lo que sucede. Simplemente, como está entre comillas, lo único que sucede es que no aparece la letra A. Lo único que hice fue quitarle a la palabra potencia la palabra A. Y así es como lo vamos a ver. Entonces está funcionando bien. Ahora, voy a regresar a como estaba anteriormente la palabra potencia, y voy a quitar la A en la palabra potencia que está por fuera de las comillas, que hace referencia a la variable.
voy a ejecutar el diagrama y es en ese momento donde aparece el error de que dice que la variable potencia no existe. Y tiene razón. Aquí en esta assignment tenemos la palabra potencia, que es un identificador variable. Entonces, este ejemplo nos mostró o nos permitió mostrar más claramente la diferencia entre las variables, o más bien las palabras que están dentro de un mensaje y cuando están fuera del mensaje. ¿Sí? Entonces, cuando están por fuera del mensaje se refiere a los identificadores. Cuando está dentro del mensaje, pues simplemente es parte de ese mensaje y no influye en la cuestión de los nombres de los identificadores. Pues bien, hasta aquí he regresado a como originalmente lo tenía y ya está funcionando bien. Ahora, voy a ir al lenguaje C, activar la ventana del lenguaje C de este ejemplo, ¿sí? Donde tenemos el mismo ejemplo que había mostrado anteriormente. Voy a compilar y ejecutar el programa para que vean ustedes que está funcionando bien nuestro programa, y vamos a ir generando unos errores. Si ustedes se dieron cuenta, cuando se compiló el programa, aparece esta ventana de resultados, que es donde me marca que no hay errores. Voy a ir generando, voy a cerrar la ventana, voy a ir generando ciertos errores para que podamos identificar rápidamente cuando se refiere a los errores de sintaxis. Lo que yo he notado cuando los estudiantes están empezando a manejar lenguaje C, uno de los errores más comunes es escribir mal la biblioteca, sobre todo la primera. Cuando escribimos mal esta biblioteca, genera un cierto error. ¿Cuál es el principal error? Que le ponen, en lugar de stdio, le ponen estudio sin la letra E, y esto va a generar, cuando compilemos el programa, fíjense lo que estás marcando, ¿sí? Aquí es necesario en esta ocasión tratar de visualizar en la ventana de resultados, ¿sí? Primero me está marcando en la línea 7. Déjenme les comento que una buena parte de las veces se dice en dónde está el error. En este caso me dice que en la línea 7, pero puede haber ocasiones en que no sea exactamente el lugar del error. En este caso sí coincide. Y aquí dice en qué línea aparece el error, en qué columna, ¿sí? La columna viene a ser la posición. O sea, tendríamos que buscar la columna 25. Ahorita buscamos la columna 25. Y luego dice semejante archivo o directorio. El error está en el archivo o directorio, ¿sí? Vamos a contar 25 a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No llegamos hasta la columna 25. Pero bueno, cuando empezamos a acostumbrarnos a trabajar con lenguaje C, y es relativamente fácil identificar cuando está mal escrito el nombre de la biblioteca. Entonces aquí el error está en esta parte, ¿sí? Voy a grabar y a volver a compilar para que vean ustedes que ya no marca ese error, ¿sí? Aquí ya no hay error. Aquí el área donde se muestran los resultados de la compilación
Si dice compilación de un archivo sencillo, y luego viene el compilador, y luego procesando un archivo de C++, y vienen aquí algo de información, y luego viene acá los errores y las advertencias. Luego viene el archivo de salida, se ha grabado en esta dirección, ¿sí? Luego lo que está al final es el nombre de mi archivo, que es un archivo .exe. Viene y otra información más, el tiempo que tardó en compilarse, etc. Bueno, pues voy a ir generando otro tipo de errores. Por ejemplo, en el área de declaración de variables, en esta área, vamos a pensar que escribí mal el tipo de datos. Es la palabra float. Imagínense. De hecho, desde que cambié la palabra reservada, vean que cambió de letras fuertes. Voy a quitar la E, perdón, para que vean que se convierte en una palabra escrita con fuertes. Las palabras que aparecen con esta tipografía son palabras reservadas, ¿sí? Es decir, vean ustedes ahí la diferencia en la línea 11, aparece con lo que se llaman letras gruesas o más fuertes en el color negro. Pero bueno, vamos a suponer que no me di cuenta, y al momento de compilar me va a marcar un error. De hecho, observen que aparece en la ventana de resultados de cada compilación, me dice el operando 1 no fue declarado en este alcance, tampoco el operando 2. Aquí lo que sería interesante ver es que vemos que me marca que en la línea 11 está el error. Dice floate no es un tipo de datos, pero también me marca errores en la línea 21 y 22, que es donde estoy utilizando o estoy asignándole valor a las variables que están declaradas en la línea 11. Esto es lo que le llamamos errores en cascada, ¿sí? Me marca errores en la línea 21 y 22, pero realmente el error está únicamente en la línea 11. Pues bien, otro error muy común es cuando se nos olvida escribir el punto y coma al final de una línea de código. Podemos decir que la mayor parte de las líneas de código terminan con punto y coma. Voy a quitar el punto y coma, voy a grabar el programa y voy a compilar. Y me vuelve a decir, en este caso, fíjense, me está marcando error en la línea 12, que es aquí donde yo les decía. A veces el compilador no me indica exactamente en dónde está el error. Me está marcando el error en la línea 12, pero el error está en la línea 11, porque ahí me está faltando el punto y coma. De hecho, si ustedes pueden ver aquí donde dice línea 12, acá abajo, donde está la ventana de resultados de la compilación, bueno, más bien en la línea, aquí donde está la línea 22, me dice operando 2 no fue declarado. Me está dando a entender que sí está aceptando a operando 1 como variable declarada, pero no operando 2. ¿Sí? Vuelvo a insistir, yo creo que aquí lo más importante es ver que a veces el compilador no me dice exactamente dónde está el error, ¿sí? Y vean que también aparece que total no fue declarado, la variable de diferencia no fue declarado, la variable producto no. Todos los demás son errores en cascada, sobre todo estos que están en color rojo. Me genera errores, vamos a llamarlo así, ficticios,
porque el error, les decía yo, no está ahí, está en la línea número 11. Voy a agregar el punto y coma para quitar el error. ¿Qué pasaría si estoy declarando varias variables en la misma línea de código y se me olvida escribir, por ejemplo, la coma? Voy a utilizar la línea 12, ¿sí? Para que veamos. Voy a grabar el programa y voy a compilar, ¿sí? Y se da otro tipo de errores. Me marca error en la línea 12. Dice que se está esperando algo que finalice antes de producto. Dice, más bien un inicializador antes del producto. ¿Sí? Inicializador esperado antes del producto. Que es ahí más o menos donde está el error, o de hecho es ahí donde está el error. ¿Sí? Me está marcando en la línea 12. Entonces, insisto, conforme uno se va acostumbrando a trabajar, uno aprende a diferenciar o a conocer exactamente dónde está el error. Sí, también cuando declaramos una variable, por ejemplo la variable operando 1, voy a quitarle en la línea 21, voy a quitar el número 1 en operando, ¿sí? Y voy a compilar y me va a marcar un error. Dice, operando no fue declarado en este alcance. Entonces me marca el error en la línea 21, donde me está señalando precisamente que la variable operando no fue previamente declarada. Voy a agregarle el número 1 porque es ahí donde está el error. Otro error es no escribir exactamente como está la variable. Vean, la variable operando 1 está escrito primero la letra O mayúscula y las demás en minúscula. ¿Qué pasaría si no lo escribo exactamente igual? Vean, una simple modificación que para nosotros como seres humanos podríamos decir, bueno, pues es una simple modificación, pero para el compilador es suficiente para detectar que esa variable no existe. Fíjense ustedes que este tipo de errores en Raptor no me lo marca como error. Voy a regresar a Raptor. Voy a abrir ese programa. Y vean, aquí en la sumatoria voy a poner OP con mayúscula. Y voy a ejecutar el programa. Y el programa funciona perfectamente bien. Entonces, vamos a decir que en el caso de Raptor, el nombre de las variables no es sensible al tamaño de las letras, así es como se le denomina, ¿sí? No es sensible al tamaño al tamaño de las letras de las variables, ¿sí? Pero en lenguaje C sí es sensible, exactamente así como la declaramos, tenemos que escribirla, ¿sí? OP, o más bien O con mayúscula y luego lo demás en minúscula. ¿Qué otro error podríamos manejar? Bueno, el error que manejamos anteriormente también. Si voy a quitar aquí bueno, déjeme correr y compilar el programa para que veamos que está funcionando perfectamente bien. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el nombre de la variable lo modifico, pero ya en la operación matemática? Vean ustedes, voy a poner OP con mayúscula y voy a compilar y me está marcando error en la línea 26. Vean ustedes que incluso me aparece aquí en la línea 26 una pequeña tache con roja, ¿sí? Donde me está diciendo que no, el compilador me está diciendo más o menos en dónde está el error. En este caso sí coincide con la línea de código donde está el error y me está mencionando cuál es el error, ¿sí? Que no fue declarado en este alcance, ¿sí? Es decir, el nombre de la variable no está bien escrito. Y lo mismo va a suceder
por ejemplo, en el printf, voy a quitar el número 1. Bueno, aquí sería conveniente recordar esta parte, ¿sí? Vean la palabra cociente, ¿sí? La palabra cociente que está en medio de las comillas y la palabra cociente que está por fuera de las comillas, pero que es parte de los argumentos de esta función, ¿sí? Y les decía yo, si yo modifico, bueno, aquí sucede exactamente lo mismo que en Raptor. Cuando está entre comillas, esa palabra es parte del mensaje. Cuando está por fuera de las comillas, nos estamos refiriendo a una variable. De hecho, para eso se indican los colores de las letras, ¿verdad? Aquí, cuando nos estamos refiriendo a una variable, ¿sí? Aparecen con letras negras. Observen ustedes, siempre en la línea 21, 22, 23, 24 aparecen con letras negras, en un intento de que veamos que es una variable. Y las letras azules, ¿sí? Las letras azules estamos viendo que son parte del mensaje. Vean que voy a modificar la palabra cociente, perdón, no, ahí sucede. La palabra cociente, le voy a quitar la E, voy a compilar y ejecutar el programa, y lo único que va a suceder es que cociente, vean ustedes, le falta la E, pero el programa está funcionando bien. Es cuando modifiqué la palabra cociente con letras azules. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando lo que modifico es una palabra que se refiere al nombre de una variable, ¿sí? Que está en letras negras? Vamos a compilar y me va a generar un error. Vean la tachita en la línea 39. Aquí en el compilador, en la parte de abajo, me está diciendo dónde está el error y dice cociente no fue declarado. Estamos en el mismo tipo de error, ¿sí? Estos son los errores que le llamamos de sintaxis. Todos estos errores que estamos mostrando en este ejemplo se llaman errores de sintaxis, ¿sí? Vamos a compilar y a ejecutar para que vean ustedes que está funcionando perfectamente bien el programa, ¿sí? Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si bueno, aquí otra cosa que hay que destacar es que los operandos están en rojo. Vean ustedes aquí, la variable está en negro, el operador está en rojo y el valor asignado en un color morado tenue, ¿sí? Esa es otra forma de ir viendo cuando algo está mal escrito, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí, que es una multiplicación, le pongo una pequeña x? Uno podría decir, es que estoy multiplicando, pero no, vean que la x lo pone en color negro, señal de que no es un operador matemático. Pero aún así vamos a suponer que no me doy cuenta e intento compilar y precisamente me va a marcar un error en la línea 30, ¿sí? Donde, entre otras cosas, me dice que se espera un punto y coma antes de x, ¿sí? Bueno, ahí el compilador está haciendo un esfuerzo por más o menos decirnos o decirle al programador en dónde está el error. Pero ya sabemos que el error es porque se utilizó un carácter que no es un operador matemático, ¿sí? Luego en otros errores podemos ver, por ejemplo, qué pasa la diagonal n, ¿sí? Vamos a suponer que se me olvidó escribir la diagonal, la barra invertida, y voy a compilar y a ejecutar el programa. Lo único que va a suceder es que aquí está la variable, la letra n, y vean ustedes
que esto que debió haber aparecido acá abajo, lo que es 20 más 6 igual a 26, esto último, debió haber aparecido acá abajo, no aparece. ¿Por qué? Porque quité la diagonal invertida. La diagonal invertida, n, es un operador, se le llama operador de diagonal invertida, diagonal n, y ustedes ya saben qué significa, que es una nueva línea. Se le dice que es avance de carro, retorno perdón, avance de línea, retorno de carro, mejor conocido como una nueva línea. Pues bien, ¿qué otro error podríamos manejar? Bueno, cuando, por ejemplo, en este caso, en los especificadores de formato, también es común que tengamos este tipo de error. Vamos viendo, por ejemplo, que aquí al final, en la línea 42, estoy imprimiendo variables de tipo entero. ¿Qué pasaría si por error escribo %f, siendo que la variable dividendo es entera? Vamos a compilar y ejecutar el programa y vamos a ver esta situación. Vean ustedes, modifiqué un operador, un especificador de formato, y ya con eso tenemos suficiente para que no arroje el resultado adecuado. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Este especificador de formato en la línea 42, que fue el que modifiqué, que corresponde a dividendo. ¿Sí? Voy a regresar al especificador de formato. Por ejemplo, en este caso, en la línea 42, tenemos 2 veces el porcentaje. Eso se hace para que cuando se compile y corre el programa, solamente aparezca una sola vez. Vean ustedes que aquí aparece una sola vez. ¿Sí? Ese es el resultado de la línea. Si yo quiero ver una sola vez el símbolo del porcentaje, debo escribirlo en la codificación 2 veces. ¿Sí? Vamos a generar otro error aquí donde dice sumando. Este es un especificador de formato que es para una variable tipo flotante. Vean que lo voy a cambiar a D para que podamos ver cuál es el error que me va a ejecutar. Vean ustedes, en este caso no se genera ningún error. ¿Sí? O bueno, aparentemente no se genera ningún error, que esa es una de las cosas que puede desconcentrarnos, ¿verdad? O desconcertarnos, más bien desconcertarnos. ¿Sí? Que hay ciertos momentos en el que este tipo de situaciones, a ver, perdónenme, a ver, ¿cuál fue el que modifiqué? ¿Sí? El de la línea 30, el de la línea 35, vamos a compilar y ejecutar, que es lo primero que se debe de ver. Perdón, yo estaba observando esta línea, pensé que había modificado uno. No, pero vean ahora, el sumando 1 es, sí, lamento el error que tuve ahí, insisto, porque pensé que había modificado esta línea, pero en realidad había modificado esta línea. El sumando 1 es, y vean, no aparece el valor. No aparece el valor producto de esa modificación del especificador de formato. Aquí debería de aparecer un 20. ¿Sí? Debería de aparecer un 20. Todo porque no puse el operador adecuado a la variable. ¿Sí? Voy a quitar para el punto 0. Y para que vean cuál es el error que se va a ejecutar, compilar y ejecutar. Y ahora el sumando es 0. Vean ustedes lo que está sucediendo. El sumando 1 es 0. ¿Sí? ¿Cuál es el error ahí? Vuelvo a repetir. No tengo el especificador de formato adecuado. ¿Qué pasa si nada más pongo %f? Voy a compilar y a correr. Y me permite ver el número 20, pero con muchos ceros como decimales.
Por eso lo que estamos haciendo anteriormente es que poníamos por ciento punto cero para que no veamos decimales. Pues bien, aquí está, ya estamos viendo el 20, ¿sí? Estamos viendo ese 20 de esta manera. Vean ustedes entonces lo importante que es escribir bien los nombres de los archivos incluidos, que no se nos olvide un punto y coma. De hecho, voy a generar otro error aquí en la línea 26 para que vean qué sucede cuando se me olvida un punto y coma en otra ubicación. Me está marcando error en la línea 28, aquí es donde vuelvo a repetirme, me está marcando error en la línea 28, pero realmente el error está en la línea 26, que me dice, se espera punto y coma antes de diferencia, se espera punto y coma antes de diferencia, aquí me lo está indicando, pero antes de diferencia tenemos un mensaje en la línea 27, entonces el error está exactamente en la línea 26. Voy a compilar y ejecutar el programa nuevamente para que vean que está funcionando perfectamente bien. Insisto, pues hasta aquí yo creo que de lo que me permite estos ejemplos, los errores más comunes, que es necesario que desarrollemos la habilidad para detectar los errores de sintaxis, y esto me va a ayudar a rápidamente depurar nuestros programas en cuanto a errores de sintaxis, ¿sí? Hay otro tipo de errores, errores como de errores de lógica o errores de procesamiento o de ejecución se le llama, que los veremos más adelante, ¿verdad? E insisto, hay tres tipos de errores: los errores de sintaxis, de ejecución y de lógica. En esta ocasión he mostrado los errores de sintaxis, los más comunes. ¿Cómo vamos a aprender a identificar los errores? Con mucha práctica, corriendo programas, compilando programas y viendo lo que nos dice en la ventana de resultados, pero que corresponde al compilador, ¿sí? Se abre una pequeña ventana. Acuérdense, cada vez que ejecutamos, que compilamos el programa, se abre una ventana. A veces esta ventana se oculta, hay que irla a buscar, ¿sí? Lo voy a dejar para ocasiones posteriores, donde no se vea esta ventana, para poder mostrarles cómo es que a veces se oculta esta ventana y hay que irla a ejecutar. Pero bueno, en condiciones normales, cada vez que se compila, debe aparecer esta ventana que está hasta abajo de la codificación, ¿sí? Que es la ventana precisamente de donde se muestran los errores o el resultado de la compilación, no necesariamente los errores, sino el resultado de la compilación. Porque, por ejemplo, en este caso se ha compilado, no hay errores, pero se abre como quiera la ventana, ¿sí? Finalmente voy a correr el programa simplemente para que vean que estamos terminando este tutorial con el programa funcionando perfectamente. Muchas gracias y vamos a proceder a las preguntas y respuestas.